Buenos días, muchachos. Buenos días, profesor. Buenos días, profesora. Buenos días. ¿Cómo les fue en el examen? ¿Cómo se sintieron? ¿Estuvo difícil? ¿Estuvo sencillo? ¿Qué opinan? ¿Estuvo bien? ¿Sí? ¿Estuvo Profesora, bien? Sí, acabo de ver su correo. ¿Por qué no me había dicho antes? yo tampoco me había dado cuenta, profesora, hasta el día del examen. ¿Qué pasó? Entonces ni siquiera había revisado las tareas. No, las asignaciones, no, obviamente no las había revisado, pero ya me habían dicho que era lo que se tenía que hacer. Porque ese día que hablamos, luego lo agregué. Se me hace muy raro. En el Classroom no estoy, pero No, no, tampoco no, estoy en no, el no Teams. tenemos grupo de Classroom, solamente de Teams. A ver, permítame, déjeme Ah, ok, checarlo de una no, vez. no estoy en Teams. Déjeme checarlo de una vez. Porque se me hace muy raro. Es del 11, ¿verdad? 6M11. Sí, profesora. Ujú. Sí, profesora. Sí, gracias. ¿Cuál es su correo? Uriel, ¿verdad? Creo que sí. Sí, Alexis, profesora, se lo comparto Alexis. por el chat. Ajá. Uribe Rendón. Ah, sí, sí está, pero usted no tiene correo institucional, usted tiene temporal, ¿no? Sí, tengo temporal, pero ese es el que he usado estos últimos, el semestre pasado y Ujú. pero no he tenido ningún problema. Mire, le voy a mostrar, aquí está. Ah, mm, no sé cuál sea el problema. Que le digo que a mí se me hace raro porque ese día que hablamos, luego lo di de alta. Pero como usted no me comentó nada, yo pensé que todo estaba bien. Mm, Sí, profesora, de hecho estoy revisando y sí, este semestre tengo dos materias en Teams, tengo teoría de codificación y base de datos. No sé si Mire, haya un problema. ahí está ¿ya vio? Aquí está su correo, aquí está usted agregado. Y ese es su correo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora, ya veo. Ujú. Por eso le digo que yo lo agregué luego. No entiendo qué fue lo que. Porque aquí Eh, está. Le voy a, le voy a mandar una capturita. Bueno, no sé si puedo hacerlo por el, por el chat.
Ujú. pero de cómo veo yo mi team, solo tengo 2 materias. Bueno, si no esa se la mando por correo, porque creo que Sí, por aquí no puedo enviar imágenes. sí. Porque le digo que aquí está usted. Supuestamente aquí me aparece que usted está desconectado ahorita. Entonces, pues no sé, cheque ver si o no sé si alguno de sus compañeros habrá tenido esa misma situación el semestre pasado que nos pudiera apoyar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, entonces ahorita para solucionar ahorita la situación, lo que podemos hacer es que ahorita cuando terminemos la clase se quede y y le hago el examen. Sí, pero va a ser examen, va a ser oral, no va a ser así con cuestionario. Y ahorita se lo aplico para que no se quede sin calificación. Ok. Oiga, profesor, una preguntota. ¿El grupo Sí, no tiene código? no, no, no tiene código, se hace por invitación de correo. De hecho, usted me da su correo y yo al ingresarlo aquí como miembro, automáticamente usted cuando entra a su Teams ya le aparece el grupo. Y tiene usted acceso porque aquí está como invitado. No puede estar como miembro porque no tiene el correo oficial. Pero no hay problema porque yo el semestre pasado la mayoría tenía correo temporal y así los di de alta y no tuvieron ningún problema. Sí, sí, yo tampoco había tenido problemas con mi correo temporal. De hecho, ahorita tengo 2 clases con ese correo. No sé qué habrá pasado o por qué no haya podido entrar. Bueno, hay que investigarlo, ¿no? Porfa. Creo que sí, Pero profesora. al final de la clase ya le comento, se queda para que le haga el examen. ¿Sí? Ok, profesora, gracias, qué amable. Ujú. Sí, por nada. Bueno, eh, ¿alguien más tuvo alguna situación con el examen de ayer que no hayan podido hacerlo? ¿No? Bueno, Bueno, vamos yo sí a... ayer y se lo Ajá, sí. comenté. Ah, sí, sí. Usted también al final se queda para hacerle su examen, por favor. Ajá. Muy bien. A ver, entonces vamos a continuar con la clase. Eh, Nos habíamos quedado en esta parte donde estábamos haciendo la representación en tiempo de una onda modulada en FM. ¿Es correcto? Sí, profe. Sí. Ok, muy bien. Entonces, comentábamos la sesión anterior que cuando nosotros este, no tenemos variación en amplitud de nuestra señal moduladora, ¿sí? Que sería es la parte donde aquí en nuestra señal moduladora no hay variación de amplitud. Decíamos que en esa parte pues no se considera que se hace alguna modulación debido a que al no haber variación en la amplitud pues no hay variación en la frecuencia de la portadora. Y la onda modulada en este intervalo de tiempo que tenemos marcado como sin variación en amplitud, entonces vamos a tener a la misma portadora en reposo. A partir de que la amplitud de la señal moduladora empiece a cambiar, entonces es cuando se empiezan a producir los cambios en frecuencia de la señal portadora. Y decíamos que vamos a tener una frecuencia máxima para una modulación FM, ¿sí? Para una modulación FM vamos a tener una máxima variación de frecuencia, que es Fc más delta F, cuando el voltaje de la señal moduladora alcance su pico máximo. Y vamos a tener frecuencia de portadora en reposo
cuando la amplitud de la señal moduladora cruce por cero y tendríamos el voltaje, la variación mínima de frecuencia cuando tenemos el voltaje mínimo de la señal moduladora, ¿sí? Y esto pues se repite, ¿estamos de acuerdo? Y así es como nosotros hicimos nuestra representación en tiempo. Si ustedes observan, cuando nosotros tenemos el cruce por cero, vamos a tener una frecuencia de portadora en reposo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos el voltaje máximo de la señal moduladora, tenemos la frecuencia de la portadora más delta F, que es la variación máxima de frecuencia. Y cuando estamos en el voltaje mínimo de la señal moduladora, tenemos Fc menos delta F, es decir, la mínima variación en frecuencia. Y habíamos comentado también que cuando yo tengo cierta frecuencia y quiero llegar ya sea a otra frecuencia más alta o otra frecuencia más baja, yo tengo que ir haciendo una variación de frecuencia poco a poco hasta llegar a la frecuencia deseada, ¿sí? Es decir, no hay un cambio abrupto, sino va a ir poco a poco este cambio, ¿sí? En todos los casos, si yo tengo una frecuencia alta y quiero llegar a una frecuencia más baja, también tengo que ir poco a poco, ¿sí? Y así sucesivamente hasta llegar a la frecuencia deseada, ¿sí? Esto es importante porque si ustedes observan, ahora voy a tener una gran variedad de frecuencias y eso se debe de ver reflejado en dónde. Vamos a preguntarle a Kevin Bonilla. ¿Está Kevin Bonilla? Brandon Cisneros. Sí, Ajá. Entonces, si decimos sí. que hay una gran variedad de frecuencias, ¿esto en dónde lo podemos observar más claramente? ¿Qué usamos para poder Am, hacer una representación en frecuencia de nuestra señal o de nuestra onda modulada? ok, era. Pues era nuestro diagrama de. Espera un segundo, por favor. Sí, sí, sí. Era utilizando el modulador, disculpe, la función de entrada. No, no, no. Inclusive lo vieron en su materia de análisis de señales. Las señales las podemos representar en tiempo, que es lo que vemos aquí, o la podemos representar en frecuencia. ¿Estás de acuerdo? Sí, Entonces tenemos sí. una herramienta que nos permite observar las frecuencias presentes en una señal. ¿Cómo se llama eso? Y que de ahí podemos calcular el ancho de banda. Ah, los límites superiores e inferiores. Ajá, el espectro de frecuencias. Ajá, donde se reflejan Espectro. todas, Sí. ajá, es donde se van a reflejar todas las frecuencias que están presentes en una señal. En AM, si ustedes recuerdan, teníamos solamente 3 frecuencias presentes. Pero en este caso, yo tengo, si ustedes observan, una gran variedad de frecuencias y entonces todo eso se va a ver reflejado en mi espectro de frecuencias. Y decíamos que el espectro de frecuencias nosotros lo necesitamos para calcular ¿qué? Brian Palacios. Si yo hago si yo determino mi espectro de frecuencias, ¿para qué me sirve esto? ¿Qué calculo con esto? El ancho de banda. Exactamente. Entonces, si tú recuerdas, en AM solamente teníamos presentes 3 frecuencias. Ahorita vamos a tener muchas frecuencias. Entonces, ¿qué crees que pase con el ancho de banda? Que va a ser más grande. Exactamente. Entonces, es una característica de la modulación en frecuencia, que ahora vamos a requerir un mayor ancho de banda para poder hacer la transmisión de la información. Entonces, aquí sí sacrificamos otra cuestión, que si yo quiero mayor calidad en la señal, uso FM, a diferencia de AM, ¿sí? Uso FM, pero voy a requerir un mayor ancho de banda. Entonces esto también me incrementa los costos. Ujú. Muy bien, entonces gracias, Brian. Brisa, ¿no está Brisa?
Sí, ¿verdad? Ay, no le escuchamos, Brisa. Bueno, Camacho González. ¿Qué pasó? Ya se fueron a desayunar y me dejaron aquí. César Eduardo. Bueno, ¿sí me escuchan, muchachos? Sí, maestra. Sí, profesora. Ah, gracias. César Eduardo, sí. César Eduardo, si usted observa, nosotros fuimos determinando la frecuencia en determinado instante de tiempo cuando los voltajes de la moduladora son máximos, mínimos o cruces por cero. En este caso, donde está la regla, nosotros tenemos un voltaje máximo, ¿sí? ¿Qué frecuencia va a tener en este voltaje máximo, César? 100 kilohertz. ¿Por qué? Dice, es la mayor frecuencia con respecto a ese. Exactamente, le vamos a sumar delta F, entonces sería FC más delta F. FC más delta F. Muy bien, gracias César. César Hernández. Sí, profesora. Y en este punto, donde la señal, la amplitud de la señal moduladora cruza por cero, ¿qué frecuencia vamos a tener? Sería FC de 100 FC. kilohertz. Muy bien. Gracias, César. Brian Contreras. Sí, profesora. Y en este punto o en este instante de tiempo, cuando el voltaje de la señal moduladora tiene el voltaje mínimo, ¿qué frecuencia vamos a tener? ¿Pudiera ser 80? Bueno, 80 kilohertz. Ajá, es decir, FC menos delta F, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Gracias, Brian. Sí, de Por nada. último, Daniela, en este punto, en el siguiente cruce por cero, Sería FC de 100 kilohertz. muy bien, entonces volvemos a la frecuencia de la portadora en reposo. ¿Sí? Entonces, sí, parece que sí queda claro, ¿verdad? Lo que estamos haciendo. Bueno, entonces, vamos vamos a regresar aquí a esta ecuación. Ustedes recuerdan, nosotros habíamos analizado que la ecuación general de una modulación angular se representa mediante esta ecuación que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Esa es la ecuación general de la modulación angular, ¿sí? Y decíamos que tanto para modulación en frecuencia como modulación en fase, esa delta teta es la que me va a generar esta onda modulada, ¿sí? Y bueno, decíamos que para el caso de la modulación en frecuencia, tenemos que esta delta teta va a ser igual, a la integral de la desviación instantánea de frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros vemos eso, vemos que delta teta, que es como lo escribimos por acá, aquí está mejor, decimos que delta teta va a ser igual a la integral
de la variación en frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Delta, delta prima, teta prima de t. Ajá. Entonces, esto me indica que para que yo pueda hacer la modulación en frecuencia, necesito observar el área bajo la curva de la variación en frecuencia o de la variación de la señal moduladora. En este caso, ustedes recuerdan, estamos en función a la variación de amplitud, porque aquí lo tenemos. ¿Estamos de acuerdo? La variación de fase va a ser una relación con respecto a qué tanto está variando el voltaje de la señal moduladora. Entonces, por esta situación, sabemos que por definición la integral es el área bajo la curva, de tal forma que nosotros debemos de analizar ahora ya no cuál es el voltaje máximo y cuál es el voltaje mínimo para variar la frecuencia, ¿sí? Sino nosotros lo que necesitamos analizar es qué está sucediendo con esas pendientes. Las pendientes van a subir o van a bajar y en qué punto esa pendiente es máxima. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver aquí en la imagen. ¿Sí? Aquí nosotros podemos observar que para que yo pueda hacer la modulación en fase, necesito entender o necesito analizar cuál es el comportamiento de la amplitud. Si ustedes observan en este punto que yo acabo de encerrar en la línea punteada, podemos observar que el voltaje de la señal moduladora se va incrementando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En este punto, en este intervalo, podemos observar que el voltaje de la señal moduladora va disminuyendo. ¿Sí? Entonces, ese voltaje disminuye y tenemos la pendiente, esa es una pendiente negativa porque el voltaje va disminuyendo. Y tenemos el punto máximo de la pendiente, lo vamos a tener en el cruce por cero. ¿Sí lo observan? ¿Sí? Ahora, en este punto podemos ver que el voltaje de la señal moduladora ahora se va incrementando. Entonces ahí tenemos una pendiente positiva. Y alcanzamos el valor máximo de la pendiente en el cruce por cero. ¿Sí? Y esto entonces se va a reflejar en mi onda modulada de esta forma. Si ustedes recuerdan, la amplitud de la onda modulada no va a cambiar. Lo único que va a ir cambiando es la frecuencia. ¿Sí? Entonces, esta señal va a tener amplitud S y menos S, que es la amplitud de la portadora sin modular. Y aquí podemos observar entonces que en este intervalo de tiempo, entre 0 y la primera variación de amplitud de la señal moduladora, vemos que no hay variación de amplitud. Entonces, al no haber variación de amplitud, pues entonces nuestra señal portadora va a ser la misma que en reposo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí no sufre ningún cambio. Muy bien. Y podemos observar que el que viene es un cruce por cero. Y en este cruce por cero podemos observar que el voltaje va aumentando. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Entonces aquí hay una pendiente positiva. ¿Sí? Pero viene de un cruce por cero. Entonces quiere decir que en el cruce por cero hubo una pendiente máxima positiva. Entonces en ese cruce por cero yo voy a tener FC más delta F, ¿sí? Porque tengo una pendiente positiva. Para este intervalo de tiempo en donde el voltaje es máximo, si ustedes observan, aquí el voltaje viene subiendo y en este punto luego baja.
Entonces quiere decir que en este punto la frecuencia tiene que estar en la frecuencia de la portadora en reposo, porque no hay ni pendiente positiva, no hay ni pendiente máxima positiva, ni pendiente mínima negativa. ¿Están de acuerdo? Entonces, por eso ahí tenemos la frecuencia de la portadora en reposo. Para este instante de tiempo en donde viene un cruce por cero, ¿sí? Si ustedes observan, aquí el voltaje va bajando y es una pendiente negativa y alcanza su valor máximo en el cruce por cero. Entonces ahí tendría que ser Fc menos delta F, ¿sí? En este instante de tiempo, ¿sí? Igual, el voltaje viene bajando y luego se incrementa. Entonces no hay pendiente máxima ni positiva ni negativa. Entonces ahí vamos a tener otra vez la frecuencia de la portadora en reposo, ¿sí? Y luego, si ustedes observan, el voltaje empieza a subir, ¿sí? Al llegar el cruce por cero, estamos hablando del punto máximo de una pendiente máxima positiva. Y entonces voy a tener Fc más delta F, ¿sí? ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, profesor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como ya habíamos puesto algunos ejemplos de valores de frecuencia de portadora y la frecuencia de desviación máxima de frecuencia, entonces dándole valores tendríamos nosotros que empezar, o nuestra onda modulada empieza en una frecuencia de 120 kilohertz, ahí va a ir cambiando hasta llegar a 100 kilohertz, ¿no? Entonces empezamos con una frecuencia muy alta, ¿sí? Luego empieza a disminuir hasta llegar a 100 kilohertz. Entonces vamos de 120 a 100. Y luego vamos a ir de Fc a Fc menos delta F, es decir, de 100 a 80. Entonces, de 100 voy a ir bajando más hasta llegar a 80, ¿sí? Y luego de 80 voy a subir a 100. Entonces, de 80 voy subiendo poco a poco hasta llegar a 100, ¿sí? Y luego de 100 voy a subir hasta 120, que es la suma, que es Fc más delta F. Entonces, de 100 va a ir aumentando hasta llegar a 120, ¿sí? Y entonces, si ustedes observan, nuestra onda modulada en FM, a diferencia de la onda modulada en PM, podemos observar que en ambas se varía la frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, solamente está desfasada la señal o la onda modulada en fase con respecto a la onda modulada en frecuencia. Si vamos a preguntarle a Daniela, ya le preguntamos. Domínguez Lagunes. ¿Está? Ajá, sí. Supongamos que usted es un demodulador. Y a usted como demodulador le llegan estas portadoras. Le llega, perdón. Le llega esta portadora y le llega esta otra onda modulada. ¿Usted cómo sabe cuál es FM y cuál es PM? ¿Cómo lo sabe? Usted está viendo que la señal tiene amplitud constante. Dice no es AM, ¿está de acuerdo? Usted está viendo una variación en frecuencia. ¿Cuál es? ¿FM o PM? Ese es FM. ¿La de abajo es FM y la de arriba es PM? Sí. ¿Sí?
Ujú. A ver, gracias, Domínguez. Edgar Rojas. Buenos días, maestra. Ujú. Buenos días. Entonces, ¿No es al ustedes revés la podemos... de... o si Ajá, está bien mi compañera? ajá. Pero, ¿cómo saberlo? ¿Cómo sabe usted cuál es cuál? Mm, bueno, no es lo que yo pienso es lo que nos mostró ahorita cuando bajando del punto máximo, algo así. Ajá, ¿O los sí, cruces por cero o no? exactamente. Usted necesita saber qué comportamiento tiene la señal moduladora para poder diferenciar entre una onda modulada en FM y una onda modulada en PM. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Pero si usted conoce esos datos, ¿para qué envía la información? Si ya conoce esos datos. ¿Está de acuerdo? Se supone que nosotros no conocemos a la señal moduladora y es lo que estamos enviando en la onda modulada. Entonces es muy difícil poder diferenciar entre una modulación en frecuencia y una modulación en fase. Por eso es que nada más se usa la modulación en frecuencia. ¿Sí? Ah, ok. Sí, maestra. Por eso es más común encontrar una modulación en frecuencia. Sin embargo, a lo mejor algunas aplicaciones en donde se sepa exactamente que que yo estoy haciendo una modulación, ya sea de frecuencia o de fase, bueno, pues entonces en base a eso, si yo ya sé qué tipo de modulación estoy usando, entonces sí ya puedo decir, bueno, si yo sé que me están enviando una modulación en fase, y si observo en la onda modulada la máxima variación de frecuencia, entonces sé que me estoy enfrentando a un cruce por cero y el Ujú, voltaje va a ir aumentando. ¿Sí? Y si yo encuentro ujú, la mínima variación en frecuencia, entonces sé que mi onda modulada, perdón, que mi señal de información está en un cruce por cero y ahí observo si la frecuencia disminuye, entonces quiere decir que el voltaje sigue disminuyendo. ¿Sí? Entonces, pero necesito saber exactamente qué tipo de modulación me están enviando, si ya sea una onda modulada en FM o PM, o necesito saber las características de la señal moduladora para poder identificar entre esas dos señales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si a mí me mandan estas dos señales juntas, yo no voy a poder identificar cuál es cuál, a menos que sepa las características de la señal moduladora. ¿Sí? identificar, ¿no? Ajá. Pero en el caso de que me envíen nada más una onda modulada, Sí. necesitan decirme específicamente qué técnica de modulación usaron. Si usaron modulación en frecuencia o usaron modulación en fase, para que en base a eso yo ya pueda determinar las características de la señal moduladora. ¿Sí? Por eso es que no se usan ambas, se usa una nada más. Ah, ok, sí. Ujú. Muy bien, gracias, Edgar. Pero siempre nos tienen que especificar para saber. Sí, nos tienen que No, gracias a especificar usted, maestro. porque, sí, Maestra, una pregunta. sí, Entonces, si dije que tiene una mínima variación en frecuencias, ¿es FM? no, depende de qué técnica me estén enviando. Si me están enviando FM y tiene una mínima variación en frecuencia, entonces quiere decir que estoy en el voltaje más bajo de la señal moduladora. Y si me envían una PM y tengo la mínima variación de frecuencia, quiere decir que estoy en un cruce por cero. ¿Estás de acuerdo? Ah, ya. Sí, Ajá, por maestra. eso es bien importante que nos digan qué técnica se está usando para poder identificar cómo la voy a interpretar. ¿Sí? ¿Sí? Muy Sí, bien. maestro. Entonces, gracias. Entonces vamos a continuar. Edwin Flores. Eliseo. Sí. Ujú. Muy bien, entonces continuando, si en este punto o en este punto en el tiempo, yo puedo observar que mi señal moduladora
tiene el voltaje máximo, ¿estás de acuerdo? Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería la frecuencia que se tendría que tener en este punto de la señal? 120, ¿no? O de... Estamos en la onda modulada en PM. Ah, ya. 100. 100. Ajá, ¿estás de acuerdo? No tenemos ni pendiente positiva ni pendiente negativa, o sea, ahí se intersectan las dos, ¿sí? Entonces, por eso tenemos FC. Muy bien, gracias, Eliseo. Ernesto Romero. Sí, profesor. Ujú. Y en este cruce por cero, ¿qué frecuencia deberíamos de tener? 80. 80, exactamente, porque la pendiente es negativa. Sería FC menos delta F. Gracias, Ernesto. Salvador Flores. Gómez Rodríguez. González Martínez. Ujú. En este punto de la señal, ¿qué frecuencia deberíamos de tener? Exactamente. FC de 100 Hz. 100 kilohertz, perdón. Muy bien. Y Guillermo. Sí, profesora. Ujú. Y en este punto de la señal, Es el cruce por cero, ¿no? ajá, Va a ser FC más delta F. ujú, porque va hacia arriba, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces parece que sí quedó claro, ¿verdad? Sí, maestro. Sí, Sí, maestro. muy bien. Entonces, ustedes me indican si ya le puedo cambiar. ¿Ya? Sí. Ya, maestro. Muy bien. Muy bien. Entonces, a ver, regresamos acá. Ujú. Entonces ya vimos la representación en tiempo. Muy bien. Bueno, pues si ustedes recuerdan, nosotros llegamos a la conclusión de que la ecuación que me representa a una onda modulada en FM es esta, ¿sí? Y si se acuerdan, la sacamos a partir de la ecuación general de la modulación angular, ¿sí? Esa es la señal, o la ecuación que me representa la onda modulada en FM, y esta es la que me representa la onda modulada en PM. ¿Se acuerdan que habíamos llegado a esas ecuaciones? Bueno, si ustedes observan, son muy parecidas ambas. Lo único que se diferencia es que aquí hay un factor específico para FM que está en términos de K1. ¿Se acuerdan que era K1? Julio, Daniel, ¿se acuerda que era K1? Bueno, ajá, sí. No era el de... no me acuerdo. Bueno, K1
es la sensibilidad a la desviación, específicamente para una onda modulada en FM. Y habíamos dicho que se expresa en hertz sobre volt. Y podemos observar que que hay un factor que es este, K por EM, que está en términos de K. Y K es la sensibilidad a la desviación, pero para una onda modulada en PM. Y dijimos que está en términos de radianes sobre volt. Bueno, entonces de haber observado estas dos ecuaciones, nosotros podemos expresar de forma general a la modulación angular utilizando esta ecuación. Si observan, estamos sustituyendo esos factores de K1 por M entre omega M y de K por EM por una variable que es M minúscula, que se llama índice de modulación. ¿Sí? Entonces, este índice de modulación, si ustedes recuerdan cuando vimos la modulación AM, es el que nos permite controlar el porcentaje de modulación. ¿Sí? Si ustedes observan, este índice de modulación está en términos de K y de K1. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, habíamos comentado que estas sensibilidades a la desviación son las que me permiten el efecto de acordeón. Si ese efecto de acordeón es muy marcado, entonces va a ser fácilmente, de acuerdo a lo que acabamos de analizar, que es la representación en tiempo de la señal. Si ese valor, efecto de acordeón es muy marcado, pues entonces ya voy a darme cuenta, pues aquí está muy alta frecuencia, entonces si es FM, estoy en el voltaje máximo de la señal moduladora, ¿sí? Y si es PM, estoy en el cruce por cero de la pendiente positiva de la señal moduladora. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si hay esa gran variación, pues nosotros, y se puede identificar fácilmente, pues entonces vamos a poder extraer de forma muy sencilla las características de la señal moduladora, ¿sí? Por eso es importante este índice de modulación. Entonces decimos que esta ecuación que yo tengo aquí marcada, pues va a ser la representación general de una modulación angular en términos del índice de modulación, ¿sí? Y de acuerdo a las dos ecuaciones anteriores que vimos, ese índice de modulación para FM va a ser igual a K1 por EM entre omega M. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Podemos ver, si nosotros sabemos que K1 se expresa en radianes sobre volt y EM, radianes sobre volt por segundo, y EM se expresa en volts, entonces podemos vemos que tenemos radianes sobre segundo, y omega m, que es igual a 2 pi fm, se expresa en radianes sobre segundo. Y entonces se eliminan las unidades y me queda que el índice de modulación es adimensional. ¿Sí? Y podemos expresar este índice de modulación también en términos de FM o en Hertz, siempre y cuando K1, que es la sensibilidad a la desviación, se exprese en Hertz sobre volt. Si nosotros tenemos a K1 expresado en radianes sobre volt por segundo, entonces lógicamente no vamos a poder dividir entre FM, tendríamos que dividir entre omega m. Pero si K1 se expresa en Hertz sobre volt, entonces sí vamos a poder dividir aquí entre FM, que se expresa en Hertz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? De tal forma que el índice de modulación lo podríamos expresar como K1 por EM entre FM. ¿Sí? Si ponemos las unidades de cada uno de ellos, entonces podemos observar que esto también es adimensional. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿No? No. Muy bien. No, Entonces, maestro. muy bien, gracias. Continuando, de la misma forma, podemos determinar el índice de modulación para una modulación PM, que va a ser igual a K1 por EM. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí lo tenemos. El índice de modulación para una modulación en fase es K1
por EM, ¿sí? Sabemos que, perdón, es K por EM. Sabemos que K se expresa en radianes sobre volt y EM en voltajes, que es el voltaje de la señal moduladora. Y entonces, con esto observamos que el índice de modulación para una modulación PM se expresa en radianes, ¿sí? Bueno, entonces ahí ya tenemos cómo se expresa el índice de modulación. Ahora vamos a ver cómo es que se calcula la desviación máxima de frecuencia, que ya la hemos usado mucho, pero realmente no sabemos cómo se calcula, ¿sí? Bueno, sabemos que esta desviación máxima de frecuencia se expresa en Hertz. Si ustedes observan, ¿se acuerdan cuando hicimos la representación en tiempo? Decíamos que delta F era de 20 kilohertz, ¿sí? Entonces, vemos que esta desviación máxima de frecuencia va a ser el cambio de frecuencia que sucede en la portadora, ¿sí? Siempre que sobre ella actúe la frecuencia de la señal moduladora, ¿sí? Entonces, delta F, matemáticamente podemos ver que se expresa como K1 por EM, donde K1, si ustedes se acuerdan, es la sensibilidad a la desviación, ¿sí? Y EM es la amplitud de la señal moduladora, ¿sí? Si K1 se expresa en Hz sobre volt y la señal moduladora se expresa en volts, entonces delta F se va a expresar en Hz, ¿sí? Entonces, también podemos determinar el índice de modulación para una onda modulada en FM en términos de la desviación máxima de frecuencia, ¿sí? Porque vemos que el índice de modulación es K1 por EM entre FM, pero K1 por EM es delta F, entonces por eso podemos expresarla, el índice de modulación podemos expresarlo como delta F entre FM. Sabemos que ambos se expresan en Hertz y nos queda adimensional como nos había quedado allá arriba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es otra forma de expresar el índice de modulación, es decir, en términos de la desviación máxima de frecuencia, ¿sí? Ahora, les voy a dejar una pequeña tarea que ustedes tienen que hacer, que es, deben de investigar o deben de buscar las tablas de Bessel, ¿sí? En el libro que nosotros estamos usando de referencia, ahí vienen. Sin embargo, estas tablas de Bessel es un conjunto de datos que están previamente calculados en términos del índice de modulación. La tabla que viene en el libro tiene un índice de modulación con un intervalo muy grande, de tal forma que si nosotros hacemos un cálculo y requerimos los datos de la tabla de Bessel para cierto índice de modulación pequeño, entonces ahí no lo vamos a encontrar en esa tabla. Por eso es que les solicito de favor que ustedes busquen las tablas de Bessel para una escala o un intervalo de índice de modulación pequeñito. ¿Sí me explico? Sí, profesora. Sí, maestro. Muy bien, entonces tenemos que bueno, ahorita lo digo. Muy bien. Muy bien, entonces tenemos que la ecuación general para una onda modulada en FM vemos que es igual a la señal portadora, en donde tiene cierta variación en aquí dentro del coseno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ahora, podemos nosotros ver que bueno, aquí partimos de las dos ecuaciones generales que ya habíamos visto allá arriba, que es la ecuación general de FM para la modulación, sí, la ecuación general para la modulación FM y la ecuación que representa la modulación PM. Ajá. De estas dos ecuaciones, nosotros podemos expresar estas ecuaciones en términos del índice de modulación,
en términos de la desviación máxima de frecuencia y de la desviación máxima de fase, ¿sí? Entonces, la primera ecuación que tenemos aquí, que es para FM, ¿sí? Podemos observar que si esta misma ecuación la queremos expresar en términos del índice de modulación, nos quedaría de esta forma. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque el índice de modulación, que es M minúscula, ¿sí? Es igual a esto. ¿Están de acuerdo? Entonces es lo mismo. Esta ecuación 1 es lo mismo que la ecuación 2, nada más que en términos del índice de modulación, ¿sí? Ahora, esta misma ecuación 1 es lo mismo que la ecuación 3, pero expresada en términos de la desviación máxima de frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita lo único que estamos haciendo es como un resumen de todas las ecuaciones que hemos visto, ¿sí? En el caso de la modulación en fase, vemos que esta ecuación, vamos a llamarle 1', porque es la misma de arriba, ¿no? Es 1', es lo mismo que esta ecuación que tenemos aquí, 2'. ¿Por qué? Es lo mismo, nada más que está expresada, la ecuación 2 está expresada en términos del índice de modulación, y lo mismo sucede con la ecuación 3. Es lo mismo, la misma ecuación que tenemos acá, 1, nada más que esta está expresada en términos de la desviación máxima de fase. Con esto nosotros podemos concluir que la desviación máxima de fase, que es teta de t, perdón, delta teta, va a ser igual al índice de modulación. Y el índice de modulación es K1 por EM, ¿están de acuerdo? Y entonces eso es lo que tenemos expresado aquí. Delta teta es igual, o la desviación máxima de fase va a ser igual a M minúscula, que es la sensibilidad, que es el índice de modulación. Y esto va a ser igual a K1 por EM, donde K1 es la sensibilidad a la desviación para PM, y M es la amplitud de la señal moduladora, y se va a expresar en radianes, ¿sí? Bueno, pues entonces, en la tabla 6.2 del libro del Tomasi, muy bien, en la tabla 6.2 del libro del Tomasi que estamos usando como referencia, viene un resumen de todas estas ecuaciones, ¿sí? Para que lo tengan a la mano al momento de que hagamos los ejercicios para que sea más sencillo para ustedes ubicarse. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Una pregunta, profesora. Sí. Entonces, delta teta es igual al índice de modulación Sí, para PM. para PM. Ok, nada más. PM. Sí, solo para PM. No, Ok. el índice de modulación es diferente para FM y para PM. Ah, ok, perfecto. Gracias. Son diferentes. Ajá. Y lo vemos aquí en las ecuaciones. Este de aquí es el índice de modulación para FM y este es el índice de modulación para PM. Ujú. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a hacer unos pequeños ejercicios hasta lo que hemos visto hasta ahorita. Muy bien. Y vamos con Julio, ¿verdad? Muy bien. Por favor, estén atentos, por favor, a su micrófono para activarlo. Muy bien. Entonces, estamos con Monroy Fragoso. Sí, profesora. Muy bien. Mira, aquí dice el ejercicio. Si un modulador en frecuencia
produce 5 kilohertz de desviación de frecuencia. Esos 5 kilohertz de desviación de frecuencia, ¿a qué variable se está refiriendo? De acuerdo a lo que acabamos de ver. Estamos hablando de una modulación en frecuencia, ¿estamos de acuerdo? Que es FM. Estamos hablando de FM, que es una modulación en frecuencia. Pero me dice que este modulador me va a producir una desviación máxima de frecuencia de 5 kilohertz. ¿A qué variable me estoy refiriendo? ¿Es lo de delta F? Exactamente, este sería delta F. Me dice, gracias, Leonardo. Me dice, Gustavo, me dice el ejercicio, esto es para una señal moduladora de 10 volts. La pregunta es, ¿esos 10 volts a qué variable se refiere? BM, ¿no? ¿Perdón? BM. BM. Creo que tiene la idea, pero está confundiendo la variable. Ok. Nosotros la expresamos como E, no como B. Así M. EM. Gracias, Gustavo. Sí. Dice, entonces yo tengo, todo esto es para una frecuencia, perdón, para una señal moduladora con una amplitud de 10 volts. Me está pidiendo determinar la sensibilidad a la desviación. Omar, Profesora. ¿a qué variable se refiere esta sensibilidad a la desviación si estoy hablando de un modulador en frecuencia? ¿Se dijo sensibilidad a la desviación o Ajá, sí, sensibilidad a la desviación. ese va a ser K1, ¿no? Exactamente, K1, porque estamos hablando de FM. Si estuviéramos hablando de PM, sería otro. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La pregunta es, ¿cuánta desviación de frecuencia me va a producir la señal moduladora de 2 volts? Es decir, otra vez me vuelven a preguntar a cuál es la nueva delta F si la amplitud de la señal moduladora se reduce a 2 volts. Muy bien. Jesús Ramírez. Sí, profesora. Sí, la siguiente oración se refiere a un modulador de fase. Entonces, ¿de qué tipo, qué variable me representa una modulación en fase? ¿Cómo? Disculpe. Sí, cuando nosotros hablamos de una modulación en fase, ¿qué variable utilizamos para expresar una modulación en fase? PM, ¿no? Exactamente, tenemos ahora que una modulación PM. Muy bien, gracias. Si un modulador de fase, dice, produce una desviación de fase de 2 radianes. Alexis Uribe. Sí, profesora, aquí estoy. ¿Qué variable entonces me está dando como dato aquí al referirse a una desviación de fase de 2 radianes? Ya usamos lo de coseno, ¿no? Te dimos hace rato. No, aquí me están dando como dato de una desviación de fase de 2 radianes. ¿A qué variable me representa eso, esa desviación de fase? WM. No. Sería delta teta, ¿no? Delta teta, que sería la desviación de fase que va a tener la onda modulada. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Y aquí también me dice que tengo que esta desviación de fase se va a producir para una señal moduladora de 5 volts. Esos 5 volts, Alexis, ¿a qué variable se refiere?
Alexis Uribe. Aquí estoy, maestra. Ajá. Me dice que tengo una AM, señal ¿no? moduladora. ¿Perdón? EM, ¿no? Los 5 volts. EM, exactamente, EM. Gracias, Alexis. ¿Sí? Y me pide calcular, Yael, me pide calcular la sensibilidad a la desviación. ¿A qué variable se refiere? Es solo K. Solo K. Muy bien, gracias. Y ahora me pide el ejercicio de cuánta desviación de fase se producirá si la señal moduladora se disminuye también, ¿no? Entonces debo calcular la nueva delta teta. Ujú. Muy bien, entonces vamos a resolverlo rápidamente. Y entonces tenemos, dice que yo tengo una modulación en frecuencia. Para esta, vamos a ponerle inciso A. Para esta modulación en frecuencia yo tengo una desviación máxima de frecuencia de 5 kHz. Y me dice que tengo una amplitud de señal moduladora de 10 volts. Me pide determinar el valor de K1. ¿Eh? Oscar Zárraga. Sí, profesora. Sí. ¿Qué ecuación podría yo utilizar para calcular el valor de K1 si yo tengo como datos delta F y EM? No, creo que no se podrá, ¿verdad? No se preocupe, no hay problema. A ver, vamos a preguntarle a Aldair. Sí, profesora. ¿Qué ecuación me relaciona delta F, EM y K1? ¿Se acuerda que delta F es la desviación máxima de frecuencia, va a ser igual a K1 por EM? Sí. ¿Sí? Entonces tengo delta F, tengo EM y necesito calcular K1. ¿Cómo quedaría? Delta F sobre M. Ajá, K1 es igual a delta F entre EM. Tengo los valores, sustituyo, me queda 5 kHz entre 10 volts. ¿Y esto es igual a qué? 0.5. 0.5 Ajá. hertz sobre volt. Ajá, muy bien. Entonces ahí ya tengo el valor de K1, que es lo que me están pidiendo. Pero una vez que yo ya tengo el valor de K1, me dice ahora cuánto va a valer delta F. ¿Cuánto va a valer delta F si la amplitud de la señal moduladora disminuye? Es decir, va de 10 volts a 2 volts. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces ahora yo ya me pide calcular delta F. Entonces delta F uso la misma ecuación, K1 por EM, pero en este caso EM vale 2 volts. Y me queda 0.5 Hz sobre volt por 2 volts. Y esto es igual a cuánto, no, Alvarado Bolaños. Aquí. Ajá, ¿cuánto Sería me da esto? hertz ¿Perdón? entre volts, ¿no? Perdón, es que no lo alcancé a escuchar. Sería un hertz entre volts. Un hertz sobre volt. No, es que aquí es hertz sobre volt, ¿no? Aquí yo le puse Ah, mal. sí, es Hertz cierto. sobre volt. Entonces queda hertz solamente, ¿no? Ah, sí. Sí. A ver.
Está mal, ¿no? Porque del K1 es 5000 entre 10, ¿no? Y eso me da 500, ¿no? Serían 500 Hz. 500, ¿verdad? Ujú. Sí. Aquí sería 500 Hz sobre volt. Y aquí serían 500. Y ahora sí, esto me da 1 kilohertz, ¿no? Ujú. Muy bien. Entonces, ahora vamos con el inciso B. El inciso B me dice que ahora tengo una onda modulada en PM y me dice que tengo una delta teta, que es la desviación máxima de fase, de 2 radianes, y me dice que una amplitud de señal moduladora de 5 volts y me pide calcular la sensibilidad a la desviación K. Ujú. Muy bien. Entonces, Barrueta Velázquez. ¿Está? ¿Betsabe? Bonilla Méndez. ¿Sí me escuchan, muchachos? Sí, maestra. Sí. Sí, profesora. Gracias. Yo Gracias. sí. Sí, gracias. Brandon Girón. Sí, profesora. Ajá. Entonces, ahora, ¿cómo encontramos el valor de K? Ok. Tendríamos que utilizar la ecuación que los relaciona. Ajá. Ok. Sería entonces... esa no la tengo. La acabamos de... Sería... A ver, ajá. Sería delta teta Ajá. sería igual a M1 por K. Ujú. K por M, ¿no? Ujú. En este caso tenemos Sí. los dos valores. Tenemos perdón. Despejamos de aquí el valor de K y me quedaría como. Sí. K delta teta sobre EM. Ujú. Delta teta sabemos que son 2 radianes. EM son 5 volts y esto nos da ¿cuánto? Nos daría... No, pues... 0.4 radianes sobre volt. Sí, muchas gracias. Sí, entonces ahora el ejercicio me dice, ahora ¿cuánto vale delta teta? Si la amplitud de la señal moduladora, que era de 5 volts, cambia a 2 volts. Ujú. Ujú. Entonces, utilizamos la misma ecuación. Delta teta va a ser igual a K por EM. K ya sabemos que es 0.4 radianes sobre volt y M sabemos que son 2 volts. Ujú. ¿Y esto cuánto me da? 0.8, ¿no? 0.8 radianes. Ujú. Ahí está. Ok. Si ustedes observan, la ecuación no es difícil, solo hay que sustituir. Lo único que hay que entender es qué me está diciendo este ejercicio. Bueno, aquí hay varias cosas. La primera de ellas es que dice, la amplitud
de la señal moduladora es directamente proporcional a la desviación, ya sea de frecuencia o de fase. ¿Estamos de acuerdo? Porque aquí podemos observar que si yo tengo una desviación de frecuencia grande, ¿sí?, con respecto a, si yo esta desviación, si para esta amplitud de señal moduladora, ¿estamos de acuerdo? Si yo disminuyo la amplitud de la señal moduladora, ¿qué va a pasar con esa desviación de frecuencia? Pues también va a disminuir, ¿está claro? ¿Sí? Y en el caso de la desviación de fase sucede lo mismo. Si yo tengo cierta desviación de fase para cierta amplitud de señal moduladora, si esa amplitud yo la disminuyo, entonces esa desviación de fase también va a disminuir. Entonces están directamente relacionadas. ¿Sí? Y aquí inclusive lo podemos ver en la ecuación. ¿Sí lo ven? Esto es directamente, la variación que yo tenga en la amplitud o en la sensibilidad va a repercutir directamente en la desviación de fase o en la desviación máxima de frecuencia. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos observar aquí? Pues que el valor de K1, el valor de K1, si ustedes observan, están en términos de 500 Hz sobre volt. ¿Y qué pasa con el valor de K? Si ustedes observan, tengo un valor de K de 0.4. ¿Sí? Esto es muy importante porque cuando regresemos a esta ecuación que tenemos aquí, donde calculamos el índice de modulación, que es este, nosotros podemos ver que para calcular el índice de modulación de ambas ecuaciones, ¿sí?, podemos observar que para una modulación en frecuencia, ese valor de índice de modulación es K1 por EM entre la frecuencia de la señal moduladora. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos causar un efecto en la onda modulada, este valor de K1 tiene que ser grande porque todavía se va a dividir entre la frecuencia de la señal moduladora. Si yo pongo un valor de K1 muy pequeñito, pues entonces no voy a producir ningún efecto en la onda modulada. ¿Sí lo observan? A diferencia de una onda modulada en PM, para ese índice de modulación, que es el que me va a permitir adecuar el efecto de acordeón que tiene la onda modulada, si ustedes observan este valor, ¿qué le hice? Ahí está. Si ustedes observan este valor de K, ¿sí?, está directamente relacionado con el índice de modulación, o sea, no tengo que dividirlo entre nada para poder generar ese cambio en el efecto de acordeón, ¿sí? Por eso, si ustedes recuerdan el ejercicio que acabamos de hacer ahorita, el valor de K1 fue de 500 y el valor de K fue de 0.4. Entonces, si K, con una pequeña variación en K, yo voy a poder influir en el efecto de acordeón de la onda modulada. Sin embargo, el valor de K1 tiene que ser mucho más grande para que yo pueda generar un efecto de acordeón en la onda modulada. ¿Sí queda claro? Esto es bien importante porque, si ustedes recuerdan, ahorita no he puesto la asignación, estaba esperando que pasaran los exámenes, pero si ustedes recuerdan, yo les voy a dejar una práctica en donde ustedes van a variar el índice de modulación para una onda AM, ¿sí? Posteriormente voy a dejarles otra práctica donde ustedes igual
vean el efecto de acordeón de una onda modulada en FM y en PM, pero donde el valor que van ustedes a cambiar va a ser K1 y K, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante que ustedes entiendan que esos valores de K1 y de K deben de tener cierto valor, y esto está en función, aquí en FM está en función a la frecuencia de moduladora que ustedes propongan en su programa, ¿sí? Sin en cambio, en una onda modulada en PM, esa situación no va a ocurrir, ¿sí? Eso se los digo porque ya en varios semestres anteriores, para elegir el valor de K y de K1, pues están divagando, no saben qué valores poner, entonces por eso les estoy a ustedes comentando el efecto en la ecuación que tienen estas constantes de K y de K1. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Muy bien, entonces con eso terminamos el día de hoy. Nada más de favor se queda Alexis y ay, ¿quién es Eliseo, ¿verdad? Sí, profesora. Bueno, entonces, Una sí, pregunta. entonces sí, te escucho. Nada más, ¿cree que le pueda bajar un poco porque no alcancé a anotar todo de esa lámina? Sí, de esta lámina, usted me Sí, dice dónde. ahí. Ahí, Sí, gracias. sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ajá, sí. No, ninguna, profesora. ¿No? Ok, entonces los que gusten retirarse, adelante. Ya nada más se queda Eliseo y Alexis para hacerles su examen. Ok, muchas gracias, maestra. Que tenga buen día. Gracias, muchachos. Igual ustedes también. Bonito fin de semana, que estén bien. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego. Cuídense mucho, bye. Profesora, disculpe, yo tengo una duda. Sí, ¿le escucho? ¿De dónde había salido el 2 radianes? Es que ahí se me trabó, entonces no escuché bien. Ah, nos los daban como dato en el ejercicio. Ah, sí venía. Ah, es que Sí. como le digo que se trabó y se fue la luz hace rato. Ah, sí, sí. Sí, si gusta, ahorita lo pongo para que lo vea, pero sí venía No, sí en está el bien. Si ejercicio. dice que venía Sí, como dato, sí, porque sí. nada más me faltaba eso. Tenía Sí, dudas si venía. había salido de alguna fórmula o algo. No, sí, venía como dato en el ejercicio. Ah, ok, muchas gracias. Hasta Sí, luego, por profesor. nada. Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Dani, que estés bien. Gracias, igualmente. Gracias, bye. ¿Eliseo quiere que le mueva o ahí le dejo todavía? A la lámina. Sí, yo estoy bien. ¿Ahí está bien, ya? Sí, sí. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con Eliseo rápidamente. ¿Ya está listo? Sí. Eliseo. Ay, están los compañeros. Déjenme sacarlos.